Le dimos arranque porque le estamos dando arranque más o menos una vez cada 2 semanas. Bueno, la historia es que arrancó y a los 2 minutos empezó... y se paró. Bueno, acá estamos. ¿Vieron cuando uno avanza y de repente pones los paneles y quedaron los paneles puestos? Una hermosura. Y la terraza, ¡bah! Y decís, wow, qué avance. Y de repente estás una semana para hacer unas cosas que no lo podemos creer. Pero bueno, acá estamos, baulera de atrás. Y vamos a ver si enfoca esto. Está muy oscuro. Bueno, se la tienen que fumar. El aire acondicionado. Así que bueno, tuvimos que... ¿Se tiene el abuelito ahí? Tuvimos que hacer una ventilación que tiene la tecnología de cerrarse y abrirse cada vez que uno lo necesite. Tiene esa ventana que es por la donde va a salir el aire, y acá hay otra ahí que también, ¿no? Se abre y se cierra de manera más cómoda ahí. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer un deflector, cosa de poder aprovechar esta bolera sin que se arme ningún quilombo ni se cocine nada de lo que está acá adentro. Vamos a hacer un deflector que va a obligar al aire a ir para allá, y de acá no creo que haya ningún problema, o sea, el aire va a ser succionado de ahí y va a salir por ahí. Y bueno, ahora estamos a punto de amurar el aire acondicionado y calculo, ayer estuvo el técnico y dice que tardaba como 4 horas, era re tarde, así que dejó todo por la mitad y va a venir el lunes. Hoy es viernes, así que bueno, vamos a murar ahora, poner unos bulones. Después no sé qué vamos a tener que hacer, vamos a tener que ponernos con las ventanas a sellar porque eso ya se está estirando un montón. Bueno. Bueno, ahí terminamos de amurar la parte de abajo del aire acondicionado, no me salía. Y acá está la parte de arriba. Todo esto queda, hoy es viernes, todo queda hasta el lunes así. Ahí abajo está la baulera y por ahí... ahí se ve. Bueno, por ahí pasan los caños y toda la historia. Al final lo tuvimos que poner acá por eso. El único lugar que entraba eso sin tener que ponerlo afuera era ahí. Y afuera, ¿por qué no? Se preguntarán. Bueno, el punto principal es que, como les dije, esto no lo podemos sacar. Para sacar esto hay que sacar el vidrio porque está remachado abajo del burlete esto. Y no podemos acceder a ver de qué manera y en qué lugares agarrarlo bien. Segundo punto de por qué no lo quiero ahí, porque ¿para qué tengo esta ventana si le voy a meter un aire acondicionado en el medio? De última, es un ventanal, es para mirar paisajes hermosos. Así que bueno, también dijimos lo ponemos de costado, no nos terminó de cerrar la idea. Primariamente iba a ir adentro una baulera que iba a ser la que está acá abajo, ¿no? Y vamos a poner acá el aire. ¿Pero qué pasó? No entraba de alto. Es decir, sí, entraba, pero como uno lo tiene que poner de diagonal, cuando lo querías enderezar, como la diagonal es un toque más larga, no había forma. Pero bueno, ya está. Así que ahora lo que tenemos que dilucidar con tiempo es cómo vamos a hacer para llevar todo este aire frío, o parte de este aire frío, para el resto del motorhome. Ya tengo ahí un par de ideas, así que lo vamos a ir viendo mientras lo armemos, porque esto hay que empezar a diseñarlo pronto. O sea, pronto es pronto. Así que, bueno, vamos a ir viendo qué sale. Por lo pronto... ahora vamos a empezar con el tema de las ventanas. Ustedes pueden creer que todavía, después de toda la paja que le hemos hecho a las ventanas, entra agua. Es impresionante, no lo puedo creer. El único punto en el que o sea, el burlete es como una H, y la parte que engancha el interior de la ventana con la parte que engancha el exterior no se encuentran en ningún momento. Excepto acá, en el lugar en donde nosotros tuvimos que poner sí o sí estos pedazos de burlete porque se habían achicado. Así que bueno, lo que empezamos a hacer, primero rellenamos de silicona toda la parte esta, ¿no? O sea, todo acá adentro hay silicona. Entra agua. Después lo que estamos haciendo es sellar acá.
O sea, el burlete al perfil está completamente sellado. Creo que ahí se ve, ¿no? Bueno, ven, ahí hay un agujerito. Bueno, entra agua por algunos lugares. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de hacer ese trabajo en todas las ventanas, volver a poner en los lugares que falta y probar. También lo que tenemos que hacer es sellar acá, del lado de afuera y del lado de adentro, porque por acá particularmente entra agua. Se ve que el vidrio no llega bien. Como este colectivo tuvo varios accidentes, hay vidrios que son originales, como este. Y este que está acá no es original. Este que está acá ni siquiera tiene marca. Bueno, este se ve que lo hicieron mal y no llega. Este tampoco es original. Así que bueno, los que no son originales lamentablemente no están llegando donde tienen que llegar. Así que bueno, vamos a ver de solucionar con sellador. En este caso no es silicona, sino que es pegamento para parabrisas. Que es una goma que cuando fragúa, cuando seca, se convierte en caucho espectacular. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, acá estamos pajaraqueando. ¿Qué sucedió? Que estuvimos dándole y sellando todas las ventanas. No sé si ahí se puede ver que entre acá y acá ya no hay espacio. Sellado, 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 todo sellado. Y adivinen qué, entra agua, entra agua. Entra agua. De casi, ¿cuántas ventanas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y del otro lado 5. O sea que de 11 ventanas, hay algo que me está pinchando el pie. De 11 ventanas redujimos la entrada de agua a 3. Por esa entra un río, por esa entra, y por aquella que se ve allá atrás, del otro lado, entra. Bueno, vamos, o sea, hay que solucionar esto porque ya se viene el momento de pensar en el machimbre del lado de adentro de las paredes, y que haya agua, lo único que hace es jorobar, porque una vez que pusiste el machimbre, olvídate, no ves más el agua. Y si el agua entra, no solamente jode adentro digamos, la estructura de madera, sino que jode acá adentro. Que esto estaba bastante maltratado y nosotros restauramos, pero sigue jodiendo. Así que bueno, ¿qué hice ahí arriba? No sé si se ve. Enmascaré. Enmascaré. Y lo que voy a hacer ahora es sellar burlete, peinar con el dedo y dentro de un rato probar a ver qué onda. Lo hice hasta acá. Ahora, si con esto solucionamos, rock and roll. Si con esto evidentemente sigue entrando agua, porque el agua chorrea del burlete del lado de adentro, ¿no? O sea, del lado de adentro por acá. O sea que si sigue, bueno, vamos a tener que hacer todo el trabajo en todas las ventanas. Ahora voy a hacer esto, lo voy a hacer en la de allá, inmediata, en la del baño, esa chiquitita. Y si me alcanza, lo voy a hacer en aquella que está allá. Y bueno, vamos a ver qué sale. Pero la batalla esta hay que ganarla. ¿Sí o sí?
Bueno, buenas noticias. Un diluvio universal tremendo y con la puesta arriba de la silicona o de, mejor dicho, del pegamento para parabrisas, logramos hacer que el agua se quede afuera, como debe ser. Así que bien ahí, y acá estamos con el aire acondicionado y terminamos recién de hacerle el deflector de aire. Bueno, ahí se ve la rejilla, o mejor dicho, yo creo que ahí se ve esa rejilla que está ahí. Acá tiene una puertita, uno puede cerrar, no es muy cómodo pero se puede, y de este lado también, ahí está abierta la puerta y ahí está cerrada. Cuando nosotros estamos andando está cerrado, no creo que vayamos a usar el aire acondicionado cuando estamos andando. Y cuando uno llegue y decís, bueno, hay buena luz, hay buen sol como para aguantar, creo que aire acondicionado va a ser solamente en casos extremos, en donde haya muy buen sol. Bueno, venimos, abrimos acá, tuki. Bueno, abrimos acá, ya está abierto y se genera la corriente de aire. De ahí entra aire fresco y por acá esto tiene un techito, ¿no? O sea, esto está completamente tapado, el aire sale por allá y nos evitamos que el resto de la baulera se caliente. Así que bueno, esa fue nuestra solución para el aire acondicionado. Creo que está buenísima. La realidad creo que no la vamos a saber hasta estar en la ruta y empezar a usarlo, pero me parece que está 10 puntos, así que vamos por más. Bueno, vamos a ver si podemos, ya estuvimos enmascarando, y vamos a ver si podemos enmascarar acá un poco el parabrisas trasero para ver si hoy sale pintura. Es una posibilidad, pero tenemos este problema de esa rama que se abre, que arriba no deja poner bien la escalera. Entonces le pusimos esa soguita hinchada allá y bueno, vamos a tratar de cortarla para que caiga para allá y nosotros tratar de hacer la maniobra sin que toque el colectivo. Es chiquita, tampoco es para tanto, pero bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo sale la maniobra. ¡Tatán! Bueno, yo pondría, cuando lo tenemos más o menos, ahí tiene que ir, guarda Brownie, ¡salí, Brownie! Bueno, tal cual. Bueno, fuera abajo. Ahí está. Bueno, ahora sí. Te digo que inclusive esas dos las estoy mirando con cariño. Vamos a ver qué onda. Bueno, no sé qué hora es, son las 11 de la mañana y todavía no terminamos con la primera parte. Hay que hacer toda esta paja adelante también, así que no sé si vamos a pintar todo hoy. La verdad es que tengo mis dudas. Capaz que sí, capaz que la cola ahora a la mañana y no sé, y a la tarde la trompa. Bueno, dale. Vamos a ver qué sale. Bueno, hoy vamos a hacer solamente la parte de atrás. La hicimos. ¿Están preparados? Porque quedó espectacular.
espectacular. A ver, voy a venir a este lado que creo que puedo hacer una mejor toma. A ver de acá. ¡Wow! Miren la parte de atrás, la pajaraca pintada de negra. ¡Papán! ¡Wow! Miren lo que quedó eso. Una masa. Muy bueno. Insisto, yo no soy pintor. Un pintor viene y seguramente le agarra un síncope, una CB o algo de eso. Pero para mí, esto es un 10. Igual que el costado. Mañana seguramente encaramos la trompa y listo. Ya está. Queda totalmente pintada. ¿Qué cosas hemos tenido? Bueno, la chapa galvanizada sabíamos que era media hija de perra. Y bueno, en algunos lugares en donde hemos enmascarado se ha salido la pintura. Acá, allá fue bastante más crítico. No sé si se ve. Ahí. Bueno, eso lo vamos a terminar retocando con pincel, tratando de rayar un poco más esos lugares. Y acá también tuvimos que enmascarar y arrancó pintura. Ahí. Pero bueno, justo acá va una bagueta, ¿no? Que tapa esa unión y nada, eso va a quedar ahí abajo. Así que no mucho más quilombo. Después, bueno, todas las chapas que hemos puesto, evidentemente con el tema de la pintura, van a quedar delicadas. O sea, está fuerte la pintura. Si yo vengo, toco, no pasa absolutamente nada. Pero si le metemos cinta y tiramos, como ahí, se despega. Bueno, entonces lo vamos a tener que volver a pintar con mucha paciencia. Ahí enmascaramos para hacer todo el tema de la estanqueidad de los burletes y volver a pintar y ya no lo tocamos más. Así que bueno, así está quedando la pajaraca. Bueno, ¿vieron que la pajaraca venía arrancando como una campeona? Así, todo una perrón, arrancaba. Bueno, hace una semana, antes de pintar el culo y la trompa de la pajaraca, Fermín, vení para adentro. Le dimos arranque porque le estamos dando arranque más o menos una vez cada 2 semanas. Dejar que se llene el sistema de aire y una vez que hace la primera descarga, la apagamos. Bueno, la historia es que arrancó y a los 2 minutos empezó... y se paró. Bueno, obviamente los pájaros se vuelan, andás a ver para qué compramos este colectivo. Lo primero que uno piensa es siempre lo peor, pero después de unos minutos de analizar... la falla parecía como que no le llegaba gasoil. Así que bueno, me puse en contacto con Juan Carlos y Jimena. Ellos son 2 suscriptores de Buenos Aires, no, de La Plata en realidad, que ya nos vinieron a visitar 2 veces. El loco mecánico la tiene re clara. Efectivamente no llega gasoil y estamos viendo que tenía una trampa de agua abajo, en donde está el bombín para purgar, que tampoco purga. Así que bueno, vamos a ver ya desarmamos toda esa mugre que estaba ahí. Estaba adentro de la trampa de agua, que ahora quedó como nueva, y el filtro, bueno, no lo filmamos en su momento, pero era un desastre. Bueno, hoy, como verán, de mecánico, ¿no? De, ¿cómo se llama? De carroceros o de camperizadores. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Para el que le pase en la ruta, me dijo Juan Carlos, los problemas bobos o los problemas menos graves son los que más te complican. Y los más graves no te complican tanto. Después, a la larga, piqui, ¿no? Los más graves. Pero este tipo de problema te deja pata. Y estamos viendo que lo que pasó, seguramente, es que nos quedamos sin gasoil. Porque como el colectivo está inclinado, ahí se ve que está así, yo no sé qué me marca la aguja, si marca bien, si marca mal. Tenía la mitad de un cuarto, ¿sí? Tenía la mitad de un cuarto y de repente empezó a fallar. Si se quedó sin gasoil, bueno, yo ya igual ayer le puse 20 litros y no arrancó. ¿Qué significa? Que si nos quedamos sin gasoil, se vació la línea. Ahora vamos a tratar de hacer un purgado, vamos a tratar de chupar, ver si sale gasoil. Yo recién traté, no pude. Esto estaba recontra remil tapado. Así que bueno, haremos un purgado, vamos a ver si lo logramos hoy. Pero bueno, vamos a ver si podemos filmar. Es complicado filmar, uno está tirado abajo del bondi y todo engrasado, pero bueno, vamos a ver si hacemos un purgado y ver si lo logramos encender hoy. Si no, bueno, será cuando sea, pero estamos un 99% seguros de que no le llega gasoil a la bomba inyectora. De hecho, la línea que viene del filtro de gasoil está vacía, así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, acá estamos, abajo de la pajaraca. A ver, ahí se ve. De ahí estaba la trampa de agua, ¿no? O el filtro ese. Bueno, Juan Carlos me dijo que usara un precinto y con mucha delicadeza hurgara un poquitito acá para tratar de sacar mugre, que evidentemente... ¡Uy! ¡Oh! Que evidentemente hay mugre. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el tema de la cámara. En este momento ustedes me están molestando. Perdón si alguno se ofende. Porque filmar y hacer esto es súper complicado.
Buah. Bueno, mejor que eso no se puede. Ahí quedó. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, puesto. Limpito. Antes todo esto estaba todo oscuro. Ahora está limpito, transparente. El filtro está limpio. Vamos a ver sacar esta manguera ahora, que es la entrada de combustible que viene derechito del tanque. Sigue por acá y se va para atrás. Esto hubiera estado bueno hacerlo antes de poner el piso. Bueno, es lo que hay. ¡Vamos! Bueno, impecable, impecable. Gracias a la ayuda de Juan Carlos, hermano, muchísimas gracias. Le pusiste ahí toda la voluntad, toda la onda. En mediodía solucionamos el tema. La pajaraca está en marcha otra vez. Así que era cuestión de que no le llegaba combustible. Así que bueno, ahora a almorzar y nada, espectacular. No creo que hoy vayamos a pintar esta parte. Ya estamos cansados, hace calor. Estuvimos tirados abajo, engrasados. Nos merecemos una buena vacación. De hoy sábado, todo lo que queda del día y mañana domingo. El lunes será otra semana con otras ganas. Pero ya podemos decir, le metimos mano al motor de un colectivo. Vamos todavía, Vamos. Bueno, hoy recibimos toda la historieta. Acá están los puntos, también hay teclas de combinación, tapones, tomas. Hoy recibimos esto, ahí están las cajitas y podemos decir que oficialmente, abuelito, arrancamos con la camperización hoy. ¿Lunes cuánto hoy? 20. ¿Lunes 20? Lunes 20 de marzo. Estamos a 4 días de haber comprado la pajaraca el año... Sí, a 4 días, no sé qué le pasa a la cámara, de haber comprado. O sea, un año de que compramos la pajaraca. Y bueno, ahí están los cañitos, no sé dónde está el resto. Por ahí, para mí vamos a tener que volver a comprar caño. Pero bueno, arrancamos con el diagrama de las luces y la electricidad. Bueno, adelantos. No sé cuándo fue la última vez que filmé, pero ahí tenemos marcada lo que va a ser la cama. Ya pudimos pintar la moldura de ahí atrás, así que quedó muy bonito. Bueno, el tanque va a ir en esta posición, va a salir en diagonal en 45 grados y después va a venir por acá. Va a venir por acá todo el agua. Hicimos esta base que está acá, la cual va a ser parte del baño. Ahí va a estar el inodoro, como para poder nivelar el tema del guardabarro. Ahí va a ir el inodoro y acá está delimitado lo que va a ser la pared del baño. Acá está la entrada al baño, ahí. Ya está presentada ahí como va a ir el plato de ducha y ahí va a ir una bachita. Bueno, acá va a estar la pared, esto va a ser, este cuadrado es la heladera, acá va a estar la mesada con la bacha, el primer cuadrado es el lavarropas que va a ir bajo mesada y el segundo cuadrado es la cocina para cocinar. Así que bueno, no hubo mucho adelanto, compramos ayer todo o casi todo lo que necesitamos para el agua y cosas de electricidad y qué más. Bueno, no mucho más. Ah, sí, la solera y los montantes para empezar con la estructura de lo que sería el baño. Así que bueno, vamos a ver si le ponemos un poquito de onda a toda esta historia y va tomando forma la pajaraca. ¿Qué tal? ¿Cómo va quedando? La estructura del bañete. Todavía está todo suelto.
excepto bueno las soleras que son las que ya están instaladas. Ahora vamos a murar los montantes, pero estructura de baño avanzada. Así que vamos a tirar un poco más de time lapse para todos los que quieren ver bien cómo se va haciendo. Abro. Ah, abrí. Y pierde por ahí, pierde por acá. Ay, la puta que te parió.